Cordial saludo. Mi nombre es Anderson Castrillón, doctorando de Administración de Empresas de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Cuando hablamos específicamente de las tendencias de administración, vale la pena resaltar la evolución que ha venido desarrollando las organizaciones y a la par los líderes, que son aquellos que llevan al crecimiento sostenible de las mismas. Cuando hablamos de los principales retos para la administración moderna, vale la pena resaltar tres elementos importantes sobre los cuales voy a estar socializando. Entre ellos, hablaré también de cuáles son esas evidencias, las implicaciones y los riesgos que se han venido generando a lo largo de esa evolución y de esos riesgos o de esos retos sobre los cuales se está consolidando la administración moderna. La evolución de las organizaciones, la evolución de las teorías administrativas ha dado lugar a que existan nuevos modelos y herramientas que le permitan consolidar la planeación estratégica a las organizaciones y entre ellas ir transformando el modelo de negocios mucho más adaptado al entorno exigente que el mercado está demandando hoy en día. Por ende, pues iniciativas como el empowerment, el just in time, el big data, todo lo que tiene que ver con la reingeniería de procesos juega un papel fundamental, ya que le permite a las organizaciones adquirir mayores herramientas y elementos para poder tomar decisiones mucho más acertadas. Cuando nosotros hablamos de esos principales retos para la administración moderna, vale la pena resaltar tres elementos importantes. El primero, la transformación digital y cultural de los datos. El segundo, la gestión del talento humano. Y el tercero, la adaptabilidad e innovación sostenible estratégica. Son tres elementos, tres retos sobre los cuales estaremos hablando a continuación. Cuando hablamos de nuestro primer reto de la transformación digital, debemos hablar de la integración tecnológica y la cultura de los datos. Hoy en día las organizaciones tienen mucha información, pero uno de los grandes retos es qué hacer con ella. Por ende, cuando nosotros transformamos el dato, lo hacemos cada vez más diciente, lo transformamos cada vez más en conocimiento para que las organizaciones puedan ser conscientes y tomar decisiones asertivas sobre ellos. Cuando nosotros hablamos específicamente de la transformación digital, vale la pena resaltarlo como un factor clave, la adaptación y la adopción tecnológica disruptiva que se pueden generar en las organizaciones. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de la transformación digital, uno de los elementos fundamentales es la digitalización y la transformación tecnológica, la capacidad de, vulgarmente hablando, de moler el dato, de generar una disrupción en ese elemento que me permite tomar decisión, es una fuente de consulta, es una fuente que nos va a permitir enriquecernos día tras día de esos elementos sobre los cuales estamos analizando de forma permanente. Algunas implicaciones sobre las cuales nosotros podemos trabajar a nivel de esa integración tecnológica y la cultura de los datos es que hoy en día los directivos se están enfocando más en liderar los procesos en los cambios tecnológicos. Vemos cada vez más a gerentes, a líderes de las organizaciones que invierten más en tecnología, que invierten más en desarrollos tecnológicos, lo que le permite a la organización e incluso al equipo de trabajo que hace parte de ella tener una cultura enfocada precisamente a los datos. ¿Por qué es crítica este reto o esta tendencia, por así decirlo? Porque hoy en día los modelos del benchmarking, del just in time, del outsourcing, son herramientas o tendencias administrativas que tienen que estar muy ligadas y muy enfocadas al dato. Y por ende,
el líder de la organización tiene que brindarle los recursos suficientes a sus equipos de trabajo para que estos modelos cada vez sean más asertivos, que tengan elementos que le permitan tomar decisiones mucho más contundentes y decisiones informadas. Por eso es crítico este elemento fundamental. El segundo aspecto importante es la gestión del talento humano, el liderazgo y las competencias gerenciales. Cuando nosotros hablamos de uno de los grandes retos de las organizaciones hoy en día y del liderazgo, es precisamente el proceso de competencias gerenciales. Cuando nosotros hablamos de las competencias gerenciales, debemos encontrar, retener y motivar el perfil profesional con las competencias idóneas para los diferentes cargos en las organizaciones. Nosotros como gerentes estamos llamados a controlar los procesos y a tomar decisiones. Por ende, debemos estar rodeados de personal que realmente nos brinde el soporte y nos brinde ayuda en esa segunda línea que es la línea de ejecución. Otro elemento fundamental en el cual podemos hablar de este segundo reto es esa falta de formación en las nuevas tecnologías. Esa es una barrera importante sobre la cual tenemos que ir desmontando, debido a que implica que los líderes necesitan mantenerse más actualizados en las diferentes tendencias y en competencias tanto técnicas como estratégicas. Hoy en día nos estamos formando mucho desde el tecnicismo, pero estamos perdiendo incluso en muchas ocasiones aquellas competencias blandas que le permitan precisamente a la alta dirección tomar decisiones en situaciones adversas, en situaciones de alto estrés. Y es allí donde en muchas ocasiones estos líderes pierden su foco en ese proceso. Algunas implicaciones sobre las cuales debemos tener en cuenta este elemento es que el liderazgo debe ser no solo de mando, sino un liderazgo transformacional, un liderazgo transformador. No es hablar de los diferentes tipos de liderazgo existentes, porque cada uno de nosotros tiene un poquito de esos tipos de liderazgo. Sin embargo, debemos buscar un liderazgo equilibrado que nos permita empoderar al equipo de trabajo, fomentar la autonomía, delegar de forma responsable, es ahí donde hablamos del empowerment, y manejar esa diversidad generacional que es lo que nosotros cada vez más nos enfrentamos en las organizaciones. ¿Por qué es crítico? Si nosotros hablamos de este reto, debemos hablar de la criticidad que tiene debido al empowerment y a la capacidad que nosotros tenemos para vincular diferentes generaciones. Uno de los grandes retos que tenemos desde la gerencia es la capacidad que podemos tener para vincular una generación mucho más millennial, mucho más centennial y una generación, digamos, un baby boomer, una generación en la cual, digamos, está muy enfocada hacia el proceso, una generación más disruptiva, una generación en la cual no busca sino el desarrollo de actividades para obtener resultados y una, digamos, generación un poco más metódica. Ese es el gran reto que nosotros tenemos dentro de la organización. Y por último, vale la pena resaltar este tercer reto, que es la adaptabilidad al entorno, los procesos de innovación permanente y la sostenibilidad estratégica. Cuando nosotros hablamos de esa sostenibilidad estratégica, debemos hablar de que desde la innovación y las estrategias en la administración contemporánea señalan que las empresas deben adoptar enfoques innovadores y flexibles que mejoren esa eficiencia operativa y su capacidad de adaptación. Por eso, en las organizaciones, como líderes de procesos, debemos buscar que cada uno de estos se adapte de forma permanente a las necesidades del cliente, buscando el equilibrio entre sus necesidades y las diferentes formas de satisfacérselas. No basta tener una estrategia, sino que las organizaciones deben estructurar decisiones estratégicas. Es decir, nosotros debemos adaptarnos,
nosotros debemos incorporarnos a esos cambios y a esos fenómenos disruptivos que se están dando en el mercado. Nosotros no debemos tener miedo cuando nosotros hablamos de organizaciones disruptivas o de crecimiento acelerado, sino que debemos buscar por medio de estrategias benchmarking cómo adoptar o cómo adaptar esas nuevas herramientas o esos nuevos instrumentos a nuestra organización. Obviamente todas las organizaciones son diferentes, a no todas les permiten, digamos, adaptar esas tecnologías o esas estrategias, pero según el perfil de la organización, ¿cuál sería la más pertinente para poder trabajar? ¿Qué implicaciones se pueden identificar en este reto? Pues una de las grandes implicaciones es convertir la innovación en parte del ADN organizacional. Nosotros el ADN organizacional lo conocemos como cultura organizacional. Cómo hacer de la tecnología un elemento que sea cultural para los empleados, que sea un elemento que sea inherente en los empleados y que puedan vivir precisamente desde la evolución y desde la innovación tecnológica. ¿Y por qué es crítico este reto? Porque existen diferentes modelos sobre los cuales nos permite adaptar este reto a las diferentes circunstancias que se van dando en el mercado. El just in time, el outsourcing, el benchmarking. Si hablamos de los dos primeros, que es el just in time y el outsourcing, nosotros debemos identificar que estos dos instrumentos tienen poca tolerancia al error. Es decir, se requieren cadenas de suministro estables, se requiere una mayor información que sea sólida y congruente y por ende, pues ese proceso de innovación tiene que estar enfocado hacia el resultado. Y si nosotros hablamos de la innovación, tiene que estar ligada al benchmarking, buscar cómo se puede generar procesos de reingeniería de procesos, valga la redundancia, que nos permita adaptarnos a los diferentes contextos que hay en la organización, no solamente externos, sino propios, que les permita mantener su ventaja competitiva. Y por último, cuando nosotros hablamos de los retos que enfrentan los líderes en las organizaciones, no es simplemente identificar aquellos sobre los cuales las organizaciones se están enfrentando hoy en día, sino que es hacer un diagnóstico de cuál es el papel y cuál es el rol que nosotros asumimos para la organización. Debemos estar formados, debemos ser competentes, debemos identificar las características de nuestra organización y del mercado para ser lo suficientemente disruptivos y que nuestras iniciativas o nuestras estrategias estén acordes a esas necesidades de nuestro mercado y de nuestros clientes. Un agradecimiento muy especial. Hasta pronto.